El Observatorio del Sistema Nacional Anticorrupción les agradece su presencia a esta conferencia, pero antes, si me lo permiten, voy a citar una frase del ex secretario general de la ONU, Kofi Annan, que en paz descanse. Él señalaba que si la corrupción es una enfermedad, la transparencia es una parte medular de su tratamiento. El día de hoy nos tocará, a través de un gran socio activo del OSNA, hablar sobre la corrupción en México, el punto de no retorno, para lo cual nos acompaña presencialmente Héctor Torres Sánchez, que dentro de su trayectoria profesional y laboral tiene los siguientes destacamentos. Es licenciado en la contaduría en la Facultad de Estudios Superiores de Cuautitlán de la UNAM. Especialista en impuestos por la Escuela Bancaria y Comercial. Maestro en Derecho Administrativo y Fiscal por la Barra Nacional de Abogados. Actualmente, en el mes de mayo, obtendrá su doctorado en Desarrollo de Estrategias contra la Corrupción por el Centro de Estudios del Noroeste, mejor conocido como el CESU. Académico certificado por la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración, una asociación civil. Miembro de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos desde el 2023. Integrante del Comité Multidisciplinario de Ética en Investigación y Docencia de la FEX, Cuautitlán. Asociado activo en el OSNA. Dentro de su trayectoria profesional, podemos mencionar que desde 1990 hasta el 2002 ocupó distintos cargos en entidades de la administración pública y obviamente en el ramo industrial. Actualmente ejerce de forma independiente desde el 2002. Cuenta con varias publicaciones en medios impresos, así como digitales, sobre ética profesional, fiscal y de seguimiento social. Dentro de sus actividades docentes, podemos señalar que fue el líder de la carrera de Contaduría Pública en la Escuela Bancaria y Comercial, Campus Tlalnepantla 2021. La Escuela Bancaria y Comercial lo designó profesor distinguido en el 2017. La Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración le otorgó en el 2021 el reconocimiento al mérito académico Arturo Elizondia Charles. Cuenta con expertise para cursos de ética del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Es expositor en temas de ética profesional, fiscal y de seguridad social. Desde 1994 es académico en diversas instituciones de educación media y superior. En el Colegio de Contadores Públicos de México fue presidente de la Comisión de Ética y Responsabilidad Profesional en el bienio 2016-2018 y presidente de la Comisión Universitaria de Ética en el periodo 2021-2022. Integrante de la Junta de Honor en el bienio 2019-2020 de la Comisión de Docencia del 2013 al 2022. Es toda la trayectoria de nuestro conferencista el día de hoy.
voy a ceder la palabra a nuestro presidente, el maestro Gerardo Lozano Duarnaz. Adelante, por favor, estimado Muchas presidente. gracias, Enrique. Bueno, pues un currículum, una trayectoria del doctorante Torres Sánchez, Héctor, eh, que demuestra el gran esfuerzo que has hecho durante tu vida profesional y académica. Lo saluda a su amigo Gerardo Lozano Dubernard, presidente del Observatorio del Sistema Anticorrupción. Es un gusto que se hayan conectado esta mañana y nos acompañen para asistir a esta muy importante plática sobre un tema que nos afecta a todos los mexicanos, que es la corrupción y que seguramente nos va a platicar Héctor porque viene asociada con la impunidad que vivimos. Para quienes participan por primera vez en los eventos organizados por el observatorio, les comento que este es el sexto evento que estamos llevando a cabo. Hemos hablado de los logros y retos del Sistema Nacional Anticorrupción. Hemos también tocado los aspectos relevantes a considerar en una auditoría de obra pública. Hemos hablado de la interpretación de las normas en materia de responsabilidades administrativas, de prevención de lavado de dinero y anticorrupción. También tuvimos un evento sobre el libro La corrupción mata, escrito por un asociado del OSNA, por Jesús Abdala Abur Yepes. Este es nuestro sexto evento, donde precisamente, como ya lo comentó Enrique, nuestro asociado, hoy doctorante, Héctor Torres Sánchez, nos compartirá su diagnóstico y opinión sobre la corrupción en México, el punto de no retorno. Antes de cederle este espacio a nuestro conferencista y agradecerle, por supuesto, Héctor, que te hayas tomado el tiempo de preparar esta conferencia, quisiera compartirles que somos una organización apartidista. Nos mueve un interés de pretender un mejor país para todos, por lo que realizamos acciones para lograr estos objetivos. En el observatorio buscamos participar siendo interlocutores de la sociedad civil a través de las propuestas que incidan en el combate a la corrupción y la impunidad. También nos preocupamos por promover mediante estudios, publicaciones, conferencias, como este evento, temas relacionados con transparencia, rendición de cuentas, fiscalización, combate a la corrupción, la promoción de valores y principios relacionados con ética e integridad. En este contexto agrupamos especialistas de distintas disciplinas con el propósito de aportar sus conocimientos en las acciones de prevención, detección y sanción de la corrupción. Buscamos también ser un canal con la sociedad civil para conocer sus propuestas e inquietudes y asesorar y apoyar a las personas físicas y morales que se acerquen al observatorio, perdón, a integrar y realizar denuncias de actos de corrupción ante la autoridad competente. Queremos invitarlos a unirse al observatorio. Juntos podemos hacer un cambio, para lo cual en pantalla más adelante estaremos compartiendo precisamente nuestro correo electrónico y también los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Ahora sí, le cedo la palabra a nuestro compañero, amigo, el doctorante Héctor Torres Sánchez. Muchas gracias, Héctor. Es todo tuyo el espacio. Gracias. Muchísimas gracias por la presentación, licenciado Enrique Victoria, contador Gerardo Lozano. Muchísimas gracias por la invitación, a la contadora Laura Villaseñor también. Vamos esta mañana a platicar aspectos que tienen que ver precisamente con este fenómeno del que de alguna forma u otra todos somos víctimas y en algunos casos, muchos de manera tal vez inconsciente, victimarios. Quiero, adicionando a la aclaración que hacía el contador Gerardo hace un momento, quiero agregar que llevo tratando temas contra la corrupción desde hace 10 años. Ustedes pueden ver ahí una lámina de mis primeros materiales de hace ya algunos años, precisamente por la inquietud, por la idea de hacer un microesfuerzo en esta materia para sensibilizar, para aumentar el nivel de conciencia respecto de lo que sucede y de cómo podemos todos abonar
a ser parte de la solución. Entonces, muchas veces me han preguntado si es un tema que yo trato a partir de un gobierno en particular. La respuesta es no. Tengo ya 10 años hablando de este tema y el propósito es precisamente que seamos más sensibles, que seamos más conscientes de la circunstancia que envuelve a nuestro entorno y a nuestro país. Vamos entonces a partir de la idea de que la corrupción, entendida de manera general como el abuso en el cargo por obtener un beneficio indebido, no necesariamente refleja que ese beneficio sea de carácter económico. Puede haber quienes acumulen poder para tomar decisiones, poder para realizar determinadas circunstancias en beneficio de otros, no necesariamente personal, y que eso también se traduce en actos de corrupción. La corrupción puede ser política cuando se lleva a cabo entre quienes realizan las normas y políticas públicas, cuando es en el entorno de quienes aplican esas normas y políticas públicas, se ve como una corrupción burocrática. En alguna ocasión, el presidente de la República hablaba de que la corrupción era un medio que permitía la movilización de determinadas estructuras. Eso es corrupción funcional. Y la corrupción disfuncional es aquella que obstaculiza y vulnera la gestión de los recursos públicos. De manera general, entonces diríamos que la corrupción es alterar el estado que debería ser normal de las cosas. Actuar sin el apego necesario a las disposiciones legales. Prácticamente desde los años 80 ha habido un esfuerzo institucional por combatir la corrupción. En México, prácticamente en el año del 83, se crea la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, que dio paso después a la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, la SECODAM, que funcionó del 94 al 2003. Se crea en el 99 la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública en el 2003. Se dio origen en el año 2002 a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, al Instituto Federal de Acceso a la Información, al IFAI, en el año 2002, como consecuencia de esa ley. Y prácticamente comienza en los años 90 una evolución de nuestro país en materia democrática. Podemos decir que México es una democracia naciente, a pesar de que ha tenido elecciones durante muchísimos años. En realidad, estas se han ciudadanizado, ha habido más autonomía, ha habido más participación civil a partir de la creación de diversos órganos y entes considerados como autónomos prácticamente en los últimos 30 años. En este entorno, México se incorporó a una medición internacional que realiza Transparencia Internacional en materia de corrupción en el año de 1995. Esta organización publica el indicador denominado Índice de Percepción de la Corrupción, IPC, y prácticamente vamos a ver ahorita de dónde venimos en materia de este indicador, que es el más antiguo del que se tiene en registro. Esta evolución democrática que les comentaba hace unos momentos dio origen a lo que se considera la prueba de fuego de las democracias modernas, que es la alternancia. Después de muchos años de gobiernos de un solo partido, prácticamente a inicios de este siglo, esos cambios democráticos, esas modificaciones, esa creación de órganos, esa ciudadanización de las elecciones, dio origen a que fuera posible la realización de elecciones cada vez con menores problemas en su ejecución, en su realización, en su preparación, altamente ciudadanas, y que dieron paso a esa alternancia. Por primera vez, un presidente de la República hace 24 años llega al poder con una función, con un partido diferente, cosa que replica lo que había pasado en Baja California en el año del 89 con el primer gobernador de oposición. A nivel federal, se establecieron sistemas para auditar el uso de los recursos públicos
prácticamente se promovió la participación ciudadana como una herramienta que permitiera detectar posibles actos de corrupción. Estas modificaciones graduales fueron haciendo la creación de nuevas leyes, pasar de una ley federal a una ley de carácter nacional, pasar de un instituto de transparencia federal a un instituto nacional, generalizar, promover la Ley General de Contabilidad Gubernamental, llevar a cabo las reformas constitucionales que en el año 2015 dieron origen al Sistema Nacional Anticorrupción, y a partir de ahí una serie de modificaciones legales, sistemas concretos a nivel federal y a nivel de cada una de las entidades federativas que prácticamente armonizaron una estructura, un andamiaje legal que se concibe como el Sistema Nacional Anticorrupción. Esta serie de reformas nace en el año 2015 a partir de una reforma constitucional y después se armonizan a nivel nacional en todas las entidades federativas a través de sus congresos la creación de 8 leyes en cada entidad federativa para hablar de un sistema local anticorrupción que enriquecía, que se conectaba con el Sistema Nacional Anticorrupción. Todo esto ha pasado prácticamente a partir del año 2015, esta última parte que tiene que ver con el Sistema Nacional Anticorrupción. Sin embargo, esos esfuerzos institucionales, esos esfuerzos de creación de normas, de armonización de disposiciones, prácticamente no han sido necesariamente, por lo menos hasta el momento, la respuesta o la solución al grave problema de la corrupción. Este indicador que les comentaba, que se denomina IPC, Índice de Percepción de la Corrupción, que es el más antiguo que elabora Transparencia Internacional, publica anualmente una tabla de posiciones donde se ubican más o menos 180 países a nivel de todo el mundo. Y adicionalmente a la tabla de las posiciones, publica para cada país una calificación, algo que se llama propiamente el IPC. Hay un ranking, entonces una posición y una calificación que es el IPC. En esa tabla de posiciones vemos, aquí tenemos la trayectoria gráfica de México desde 1995 hasta el año 2018. Le llamo esto a de dónde venimos. Y ustedes pueden ver que aparentemente, México fue descendiendo en la tabla de posiciones, pues de manera gradual. Comenzó en el lugar 32 en el año del 95 y en el 2018 llegó al lugar 138. Y podemos pensar que esto refleja un deterioro consecutivo de la posición de México respecto del índice de percepción de la corrupción. Vemos, por ejemplo, que en el 2015, justamente en el año en que se anuncia, más bien en el año en que se hacen las reformas constitucionales que dieron origen al SNA, México ocupó el lugar 95. Y que en el año en que se crea la reforma que dio origen al IFAI, México ocupó el lugar 51. Y con esta gráfica, muy frecuentemente las autoridades nos pretendían tratar de dar la idea de que México avanzaba en materia de combate a la corrupción. Aquí, por ejemplo, vemos una disminución sensible en el número de posiciones que se descompuso en el año 2016. Pero en realidad, el uso de esta gráfica y de las posiciones de nuestro país respecto de este indicador tiene que verse más bien en la calificación. Porque esta tabla que les mostraba antes tiene que ver con el número de países que se
metían en el estudio a menor número de países, como pasaba en el 95, pues entonces la posición que se ocupaba era una posición que, a pesar de que fue una calificación mala, la posición aparentemente era mejor, cosa que no necesariamente reflejaba una mejoría de las condiciones en materia anticorrupción en el país. De tal manera que es más objetivo evaluar la calificación que ha tenido nuestro país a través propiamente del índice, no de la tabla. Y entonces vemos aquí el comportamiento de la calificación de México del 95 al año 2018 y podemos apreciar que siempre, desde el 95 hasta el 18, la calificación de México ha sido muy mala. Tuvo dos picos, el pico más alto, 37 de calificación de 100. 37 de 100 es una muy mala calificación, pero ha sido la calificación más alta. Y la más baja, en el año del 97, fue de 27 de 100. Aquí podemos ver que desde que México está incorporado en el indicador, su calificación hasta el año 2018 había sido muy mala. Con independencia de la administración, con independencia del partido, con la independencia del gobierno que fuera, esta gráfica nos muestra que la calificación de México en esta materia, en este periodo 95-18, fue muy mal. Altas y bajas, pero prácticamente en un rango donde el mínimo es 27 y el máximo es 37, y en ambos casos es un mal resultado. Si montamos el desempeño de la calificación con la ubicación de México en la tabla, nos damos cuenta que el rango de la calificación se ha mantenido siempre muy estable, digamos, muy estable mal, y que no tiene relación necesariamente con el nivel que ha tenido México en la tabla. Con esta gráfica azul, muchas veces nos dijeron, vamos mejorando, cuando en realidad la calificación mostraba lo contrario. Como candidato, el actual presidente prometió eliminar la corrupción. En una entrevista en mayo de 2017, de manera expresa, y lo dijo de manera reiterada durante la campaña, pero en esta entrevista concretamente señaló, voy a acabar con la corrupción, no la voy a disminuir, no la voy a aminorar, no la voy a mantener a raya, la voy a acabar. Voy a acabar con la corrupción. Y esto lo reiteró de manera permanente durante su campaña, y así llegamos al 2018. Este gobierno llegó al poder con la más alta legitimidad de los últimos gobiernos prácticamente en 30 años. Las expectativas que tenía prácticamente en tres ejes, que eran combate a la corrupción, salud y seguridad, eran extremadamente altas. La campaña, que prácticamente duró muchos años, reiteraba esa orientación de solucionar esos tres problemas fundamentales. Específicamente en materia de corrupción, señaló inicialmente durante la campaña que el día 2 de julio de 2018 se terminaba la corrupción. Posteriormente, cambió la fecha y señaló que sería el 1 de diciembre de 2018, el día que tomara posesión, el día que se terminaba la corrupción. Sin acotaciones, sin ningún tipo de matiz, esa era la aseveración. En la toma de protesta, como todos los presidentes, y haciendo eco a lo establecido en el artículo 87 constitucional, el presidente protestó guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen. En esos términos. Y de manera reiterada señalaba que nadie podía estar encima de la ley.
Ese mismo día tomó protesta en el Zócalo, tomó protesta en el Palacio Legislativo, en la Cámara de Diputados, y posteriormente en un evento en el Zócalo, prácticamente se refirió a 100 compromisos de gobierno. De estos 100 compromisos de gobierno, ubiqué aquellos que tenían relación precisamente con el combate a la corrupción. El compromiso 31 decía que el incremento del presupuesto para financiar los programas del bienestar se obtendrían de ahorros por no permitir la corrupción y gobernar con austeridad republicana. El compromiso 56 señalaba que habrá un auténtico Estado de Derecho. A nadie le estará permitido violar la Constitución y las leyes y no habrá impunidad, fueros ni privilegios. El compromiso 78 señalaba que en 3 años quedará solucionado en definitiva el problema de la saturación del actual aeropuerto de la Ciudad de México. Para entonces ya estarán funcionando las vialidades, 2 pistas nuevas y la terminal de pasajeros en la base aérea de Santa Lucía, con la cual se salvará el lago de Texcoco y nos habremos ahorrado 100,000 millones de pesos. El compromiso 90 hablaba de que se respetará la libertad de expresión, nunca el gobierno aplicará censura a ningún periodista o medio de comunicación, y el compromiso 92, mantendremos relaciones respetuosas con el poder legislativo y con el poder judicial, y el poder ejecutivo dejará de ser el poder de los poderes. Estos compromisos incluso se encuentran publicados en la página de la Presidencia de la República. Ahí se pueden consultar. Y como les decía, tomé estos 5 que tienen una relación con precisamente aspectos que tocan a la corrupción. Ahora, si hablamos de aquellas mediciones que tienen que ver con la corrupción, vamos precisamente a tocar diversas mediciones que realizan organismos, que realizan entidades desde hace ya varios años y que incluso eran los parámetros que se utilizaban en la campaña para hablar de los avances o para cuestionar la falta de avances de las administraciones anteriores. El poder no corrompe, el miedo corrompe, tal vez el miedo a perder el poder. El primer indicador que teníamos y que prácticamente se ocupó hasta el año 2002 fue que durante 30 ocasiones, más de 30 ocasiones, desde la conferencia presidencial se sacaba un pañuelo blanco y se decía, en México ya no hay corrupción. Y me parece que más allá de lo que esto representaba como una afirmación, lo peligroso en el fondo era el hecho de que las estructuras, aquellas personas, aquellos funcionarios públicos, vieron en ese mensaje muy seguramente un mensaje de impunidad. Y si hay algo que a la corrupción le acompaña de manera permanente, es la impunidad. Vivir en un país como el que tenemos, tan convulso, tan violento, donde es muy frecuente que se vulnere el Estado de Derecho, tiene que ver precisamente con un espectro muy amplio de la corrupción y con esa corrupción acompañada de la impunidad. Yo me pregunto qué dirían esos funcionarios, esos empleados, esas personas que sabiendo que realizaban acciones contrarias a la ley, escuchaban y decían de la presidencia de la República, ya no hay corrupción. Entonces convalidaban lo que estaban haciendo. Ese discurso, esa afirmación legitimaba aquello que se sabía que estaba haciendo de manera ilegal. Me parece que muy relevante tratar de entender eso que aquellas personas en ese momento estaban experimentando. De manera
bienal se lleva a cabo por parte del INEGI una encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental. Estos resultados de esta encuesta, que se lleva a cabo cada 2 años, los últimos publicados ahorita, al día de hoy, son los de la encuesta 2021, que se publicaron en marzo de 2022. Esta encuesta se lleva a cabo entre los meses de noviembre y diciembre, en este caso la última de 2023, y se dan a conocer en marzo de 2024, es decir, en pocos días estarían publicándose por parte del INEGI los resultados de la ENSIG 2023. Por lo tanto, parto de la idea de que tenemos solamente publicados hasta 2021. Aquí podemos ver la tasa de prevalencia de corrupción por cada 100,000 habitantes. Vemos que en el año 2013 había 12,080 casos de corrupción, personas que habían tenido contacto con algún servidor público y experimentó al menos un acto de corrupción. 12,080 en el 2013, encontramos un pico en el 2019 de 15,732 y para 2021 una tasa de prevalencia de 14,701, que es comparable con la obtenida en el año 2017. Entonces vemos que de acuerdo a esta gráfica, prácticamente el comportamiento es similar al del año 2017. De las 32 entidades federativas, las entidades con mayor prevalencia de corrupción, de acuerdo a la ENSIC 2021, Durango, Baja California, Puebla y Quintana Roo, con las tasas más altas de prevalencia de actos de corrupción. En un segundo gradiente, con color azul, Sonora, Sinaloa, Veracruz, Guanajuato, el Estado de México, Michoacán, Morelos y la Ciudad de México. Los países con menores niveles de incidencia en materia de corrupción: Baja California, Nayarit, Zacatecas, Tamaulipas, Colima, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala. Es interesante ver, cuando aparezcan los resultados de 2023, cómo se ha modificado, porque en varios estados de los que aparecen en esta gráfica, cambiaron su partido gobernante. Entonces, será muy interesante contrastar el cambio que hubo de 2021 a 2023. En estas dos gráficas podemos ver, por un lado, las denuncias recibidas derivadas de incumplimiento de las obligaciones del personal adscrito en instituciones de la Administración Pública Federal. Veíamos que prácticamente había una estabilización 2016-2021, pero para el año 2022 el número de denuncias aumentó de manera considerable. Esta gráfica es la más reciente publicada en el Censo Nacional del Gobierno Federal 2023. Estos datos se publican a principios del año, son los más recientes, correspondientes al cierre de 2022. Sin embargo, resulta curioso o extraño ver que el número de personas servidoras públicas sancionadas disminuyó de manera radical. Vamos a comparar las gráficas. En 2016 hubo 26,293 denuncias y 7,656 funcionarios públicos sancionados. Esto representó un 29,11% de funcionarios sancionados respecto de las denuncias presentadas. Pero vemos que el número de funcionarios sancionados se fue deteriorando o fue disminuyendo de manera sustancial. 2017, 26,401 denuncias, 7,303 sanciones, 27,66. Pero vemos, por ejemplo, que para el año 2021 hubo 27,934 denuncias, solo
3.028 sanciones que representaron el 10.83%. Y para el año 2022, en el que hubo 87.756 denuncias, las sanciones solamente fueron 2.555. Vean, casi la tercera parte de lo que fue en el 2016, con un mucho menor número de denuncias, lo que representó solamente el 3.16%. Ahora, durante muchos años se argumentaba que la contratación directa, la adjudicación directa de obras, de compras en el servicio público, era un canal que favorecía la corrupción. Era el medio, o uno de los medios, entre comillas, legales, para favorecer actos de corrupción. Con cifras al cierre del 2022, encontramos que 149.352, es decir, 83.6% de los contratos de adquisiciones, arrendamientos y servicios fueron llevados a cabo por adjudicación directa, es decir, sin licitación pública. Si hablamos de obra pública y servicios relacionados con la misma, prácticamente la mitad de los contratos se hicieron por adjudicación directa. Y reitero, en administraciones anteriores se decía que esta era una vía para generar actos de corrupción. La falta de licitaciones públicas donde se concursara, donde se participara, donde no hubiera acuerdos para que las personas, para que las empresas participaran y pudieran ser proveedoras del gobierno. Ahora, esta gráfica todavía me parece mucho más grave por lo que representa el número de recursos o la cantidad de recursos involucrados. Durante 2022, la Administración Pública Federal operó 121 programas o acciones de desarrollo social. De esos 121 programas, el 43.8% tenía reglas de operación, lo cual quiere decir que la gran mayoría de esos 121 programas, 68 no tenían reglas de operación. Y para que nos demos una idea de lo grave que es esto, los programas sociales involucrados en este estudio representan 1.390.745.156 millones de pesos. Entonces, el ejercicio de estos programas, 68 de los 121 no tienen reglas de operación y solamente 53 lo tienen. ¿Qué son las reglas de operación? Son los lineamientos que dictan los procesos que se deben seguir, tanto por parte de la administración como por parte de los beneficiarios, para poder ser sujeto de un programa social. Además de estos programas y de esta cantidad de recursos, se considera que el 62 de estos programas tienen padrones de personas beneficiarias y 57 no tienen padrón de beneficiarios. Si vemos la cantidad de recursos públicos involucrados, pues entonces nos damos cuenta de que esa circunstancia no es menor. La mayoría de los recursos que se manejan en estos programas se hace sin contar con reglas de operación y también se hace sin tener padrones de personas beneficiarias. Otro dato adicional que podemos encontrar en estos censos es la forma en cómo ha disminuido de manera sustancial el número de auditorías que realiza la Auditoría Superior de la Federación y en general el número de auditorías que se realizan dentro de la Administración Pública Federal.
En estos censos se publica anualmente el número de auditorías que realizan los órganos internos de control, la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública. Y vemos que entre esas tres instancias, la forma en cómo ha disminuido de manera sustancial la fiscalización a través de auditorías. En el año 2016 se llevaron a cabo 3.979 auditorías. Para el año 2022, solamente 1.652, menos de la mitad que en el año 2016. Y esa es la línea azul. La línea azul es el total de auditorías. Y la línea anaranjada es de ese número total, cuántas llevaba a cabo la Auditoría Superior. Vemos prácticamente que en el año 2016, de esas 3.979 auditorías, la Auditoría Superior de la Federación llevó a cabo 497, casi 500. Para el año 2022, solamente llevó a cabo 32. En el año 2021, 24. Y la tendencia tan baja comenzó cuando en el año 2020 llevó a cabo 409 de 2.209. Podemos ver entonces aquí que hablando de auditorías llevadas a cabo, reitero, por órganos internos de control, por la Auditoría Superior de la Federación y por la Secretaría de la Función Pública, han disminuido de manera sustancial, de manera radical, a ser prácticamente menos de la mitad que se hacía en 2016 y que específicamente las que llevaba a cabo la Auditoría Superior de la Federación son menos del 10% de las que se hacían en el año 2016. A propósito de esta gráfica, el pasado 14 de febrero, lleva como una entrevista con el contador público certificado, maestro Gerardo Lozano Gobernat, que es presidente de este observatorio y además que fue auditor especial en la propia Auditoría Superior de la Federación. Y de las cosas más específicas que identifiqué después de platicar con el ex auditor especial, es que durante un periodo de tiempo en el que él colaboró dentro de la auditoría, se trató de limitar, o sea, se trató de bloquear el trabajo. Prácticamente se dejó de denunciar, a pesar de que se integraban las investigaciones, se obtenían elementos, se determinaba, se evaluaba por parte de alguien en particular qué se denunciaba y qué no se denunciaba. En dos casos relevantes, como fueron el caso de Fertinal, la compra de Fertinal y la compra de agronitrogenados, las auditorías solamente incluían recomendaciones, a pesar de que todos tenemos información, tenemos la idea de qué fue lo que sucedió con esas compras. Se puede decir que existe actuación política dentro de la práctica de la auditoría y además se presenta de forma intencionada falta de coordinación con el Sistema Nacional Anticorrupción. Es decir, la Auditoría Superior de la Federación o el encargado de la auditoría, de manera intencional, no le parece adecuada la coordinación que debe existir con el Sistema Nacional Anticorrupción. Se podría esto sintetizar en que la Auditoría Superior de la Federación se ha colonizado y ha tenido o tiene auditores a modo. Entonces vemos que existe pues un grave problema respecto de aquella que tendría que ser una gran herramienta de fiscalización y que cuando esto sucede pues no puede abonar
a que los resultados del combate a la corrupción puedan ser mejores. Una de las virtudes del Sistema Nacional Anticorrupción era precisamente coordinar a diversas instancias para poderle hacer frente a los actos de corrupción. Y si no existe coordinación, pues evidentemente eso es una deficiencia grave. A nivel mundial, existen países que tienen buenos resultados en el combate a la corrupción sin tener sistemas. Tienen un único organismo que hace frente a la investigación, a la sustanciación y a la fiscalización sin ningún problema. La cuestión es que si combinamos el hecho de que se fiscaliza menos con el hecho de que no hay una coordinación o no se promueve una coordinación, si tenemos en México un sistema, pues entonces me parece que ambas cosas son igualmente graves. Podría haber una fiscalización adecuada, podría haber, si tuviéramos un modelo de un solo órgano que se encargara de estas funciones, pero vemos que ese órgano prácticamente ha disminuido de manera sustancial sus funciones. Este indicador que tenemos aquí es el más antiguo que les comentaba, que publica Transparencia Internacional desde hace ya casi 30 años. El año que entra cumpliría 30 años de publicarse, o por lo menos de que México participa en él. Para el año 2023 se incluye a 180 países y México, aquí vemos esta escala de colores en el circulito de la izquierda, y vemos que mientras más oscuro sea el tono, se considera que tiene una menor calificación el país en materia del IPC y por lo tanto que tiene mayores niveles de corrupción. Vemos el tono de México, México lo encontramos aquí, y vemos que la calificación de México pues se ubica en 31 de 100, y lo ponemos en la escala del 10, 3.1 de 10. Ni siquiera la mitad de la tabla. Si tenemos una tabla de 7 columnas, estaríamos por aquí si fuera la mitad, pero vemos qué países están por encima de México: la India, Kazajistán, las Maldivas, Marruecos, Argentina, Albania, países, muchos de ellos africanos, que tienen condiciones económicas y sociales sustancialmente diferentes. México está hasta acá, en la calificación número 31. Y reitero, me parece que lo más relevante no es el número de la posición, sino la calificación. La calificación más alta la ocupa Dinamarca con 90 puntos a nivel mundial. Y eso que, aunque Dinamarca generalmente se ha ubicado en el primer lugar, es un hecho que ha ido demeritando en los últimos años esa calificación. Era más alta de 90. Ha habido problemas en algunos programas, en algunas funciones de la administración pública que han demeritado la calificación de Dinamarca en los últimos años. Aquí, en esta tabla, tenemos el comportamiento de México en el indicador prácticamente desde que aparece en la tabla. Vemos que la calificación más alta es 37 en el año 2001 y la más baja 27 en el año 97. También podemos ver que en los últimos años, prácticamente de esta administración que se iba a encargar de eliminar la corrupción, en el año 2019, una calificación de 29, lugar 130, en el año 2020, calificación de 31, lugar 124. Y aquí, la Secretaría de la Función Pública, su titular anterior, hablaba de un importante avance de 8 posiciones, aquí de 8 posiciones respecto de lo que había representado considerar México a la corrupción como un delito grave. Prácticamente decía que la razón por la que había este avance de 8 lugares en la tabla de posiciones del IPC
era precisamente producto de que ya no había impunidad y además de que ya en México se consideraba la corrupción como un delito grave. Y la respuesta o la verdad es que si vemos la calificación, en realidad el beneficio o la mejora fue completamente marginal, de 28 a 29, solamente una décima, y que en realidad no mostraba un avance. Vemos después que en los años siguientes, si bien México se movió en la tabla del lugar 130 al 124 y luego al 126, la calificación siguió siendo la misma. México se ha estacionado en una calificación de 31 de 100. Si esto lo viéramos en la gráfica que les mostraba hasta 2018, pues vemos que México se ha quedado aquí. En un país donde los primeros 3 años se trató de convencer de que en México ya no existía corrupción. La gráfica montando la posición y la calificación, pues vemos prácticamente que sigue siendo un mal desempeño como ha tenido México desde hace muchos años, que realmente no ha habido avances y que por el contrario, yo diría que en la medida en que esta tendencia permanezca, los problemas derivados de la corrupción se agudizan, las consecuencias derivadas de la corrupción se hacen más profundas y las consecuencias las estamos viendo de manera permanente. Hablando de América, los países mejor evaluados son Canadá, Uruguay, Estados Unidos y Chile. Las calificaciones 76, 73, 69 y 66. Los países con la peor calificación en América, Nicaragua, Haití y Venezuela. Aquí es muy importante considerar que Venezuela no solo es el país peor evaluado en América, es el peor país evaluado en el mundo. Esta calificación de Venezuela de 14 de 100 es la peor calificación comparado con países africanos, con Haití, por ejemplo, que es un país que se reconoce como prácticamente un estado fallido por las condiciones sociales, económicas, políticas, que prácticamente hablan de una ausencia de Estado de Derecho. Lo comento el caso específico de Venezuela, porque Venezuela cambió su régimen de gobierno en el año del 97, prácticamente enarbolando la bandera del combate a la corrupción. El gobierno que en aquel año comenzó y que prácticamente se ha convertido en una dictadura dividida en 2 etapas, la etapa de Hugo Chávez y la etapa de Nicolás Maduro actualmente, prácticamente llega al poder con la bandera del combate a la corrupción. Y entonces resulta emblemático ver que no mejoraron y que por el contrario deterioraron a nivel del IPC, a nivel de 180 países a nivel mundial, la condición de su percepción de la corrupción. Este color que tiene Venezuela en el mapa, tanto mundial como de América, es el color más oscuro de todos los colores y de todos los países. Hablando de el IPC dentro del G20, vemos que México ocupa el lugar número 18, prácticamente solamente seguido por Rusia, que tiene una calificación de 26. De las 20 economías que forman parte de
el G20. Si comparamos los resultados de los últimos 5 años de la administración actual contra la calificación más alta histórica de México en el 2001 y la más baja en el 97, prácticamente vemos que los resultados están más cerca de la calificación más baja que de la calificación más alta del 2001. En el documento publicado por Transparencia Internacional para el año 2023, prácticamente la primera recomendación que realiza es que la enfoca directamente al Sistema Nacional Anticorrupción. Y precisamente identifica que es necesario que la suma de las partes que lo integran se traduzca en esa fuerza, tanto para controlar, fiscalizar e investigar. Señala, si cada una de las instituciones que lo conforman falla en su tarea institucional, el sistema no podrá dar los resultados que exige la población. Entonces, esto no está muy alejado de aquello que comentábamos como el problema de la falta de coordinación de los componentes del sistema en lo general y de la ausencia de las actividades de los integrantes del sistema en lo particular. En otro indicador, se publica World Justice Project de manera anual y desde el año 2015, prácticamente este indicador se llama Índice Global del Estado de Derecho. En general, el índice no mide los avances o retrocesos en materia de corrupción, pero sí el Estado de Derecho. Y este Estado de Derecho o este índice considera a uno de los 8 gradientes como anticorrupción. Vamos a ver ahorita la siguiente tabla. Aquí tenemos que la calificación en México era en el 2015 de 0.47 y ha llegado en el 2023 a 0.42. Es decir, se ha deteriorado 5 décimas. México ha pasado de la posición 79 de 102 a la posición 116 de 142. Vemos también que el número de países que participan en el estudio va cambiando. ¿Por qué? Por condiciones donde no es posible hacer la evaluación, porque son estados en guerra, porque son territorios que por alguna razón se impide llevar a cabo el estudio, por eso varía el número de países, pero lo que podemos observar es un deterioro en la calificación. 2015.47, 2023.42. Y aquí están los factores que les comentaba. El segundo factor se llama ausencia de corrupción. Para medir el índice global de Estado de Derecho, World Justice Project toma en cuenta la evaluación de estos 8 aspectos: límite del poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal. Vamos a centrarnos en el de ausencia de corrupción y vemos que en el año 2015 la calificación que obtenía este indicador era de 0.33. Para 2023 la calificación es de 0.26, es decir, ha ido disminuyendo. Si vemos las posiciones, que yo reitero, me parece más relevante hablar de calificaciones que de posiciones, porque cambia el número de países participantes, pero México pasó en el año 2015 del lugar 88 al lugar 136 en el índice de ausencia de corrupción. Si lo desagregamos en ausencia de corrupción en el Ejecutivo, en el Poder Judicial, en la Policía y el Ejército y en el Legislativo, vemos que la tendencia es exactamente la misma, decreciente. Y que si lo comparamos con la media mundial, que está marcada en los gráficos con línea punteada, pues vemos que México se encuentra muy por debajo
de la media mundial. En otro indicador que se denomina Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción, el ICCC, que evalúa a 15 países, México se ubica en el lugar número 12 de 15 países, donde también repite, obviamente, como último lugar, Venezuela. La calificación de México de 10 es de 3.87 y vemos que prácticamente aquí es al revés. Aquí el tono más claro habla de menor capacidad para combatir la corrupción y el tono más intenso de azul es el país que tiene mayor capacidad para combatir la corrupción. Ahora, es importante considerar que este indicador no toma en cuenta solamente aspectos que tienen que ver con el gobierno, con el Estado o con las instituciones de administración pública. Tiene que ver también con la participación ciudadana, con la participación de los medios de comunicación y con el periodismo libre. Vemos entonces que México tiene una calificación de 2023 de 3.87 y que partió en el año 2020 de una calificación de 4.55. Es decir, vemos que también se ha ido deteriorando. Sin embargo, vean ustedes que los tres factores o los tres componentes que evalúa este indicador son capacidad legal 3.56, democracia e instituciones políticas 3.62 y sociedad civil y medios de comunicación 5.62. Es decir, el componente que ayuda a que la calificación de nuestro país no sea peor es el que tiene que ver con la sociedad civil y medios de comunicación, que de 10 tiene una calificación de 5.62, que no se puede decir que sea extraordinariamente buena o buena incluso, pero por lo menos es mejor que 3.56 de capacidad legal. Cuando se pondera es que llegamos a 3.87. Aquí tenemos la primera variable, capacidad legal, y vemos que prácticamente en todos los criterios México está por abajo del promedio, excepto en acceso a la información y transparencia general del gobierno. Será seguramente por la función que lleva a cabo el INAI. Y en ese sentido, imagínense cómo se modificaría este gráfico si desapareciera el instituto. En las otras dos variables, democracia e instituciones políticas, vemos que México, en la segunda variable, está completamente abajo de los promedios, y la sociedad civil y medios de comunicación, en uno está por encima del promedio ligeramente, en otra está en el promedio, movilización de la sociedad civil contra la corrupción, y en los otros dos, ligeramente abajo. Mejoras en la educación, abajo del promedio, y comunicaciones digitales y redes sociales casi en el promedio. Y por cierto, es importante estar atentos ante la próxima discusión en el Congreso de la ley de ciberseguridad. Esa ley de ciberseguridad puede comprometer el hecho de que las redes sociales sigan siendo un medio para la discusión de asuntos que el Estado pueda considerar como falsos. La pregunta es, ¿cuál va a ser el criterio para determinar que algo es falso? Esa discusión está ahorita en el Congreso. En este indicador, Evaluación Anticorrupción en Latinoamérica, el Lawyers Council, vemos que México se encuentra en una calificación general dentro de la tabla que mide autoridades, implementación de los mecanismos de combate a la corrupción y la legislación propia de cada país. Vemos que México se encuentra prácticamente a la mitad de la tabla y que lo que salva esa posición tiene que ver con la calificación que se le da a México en su legislación. Vemos que en todos los países evaluados, México es el país
que obtiene la mejor calificación en su legislación. Aquel sistema que hablábamos, derivado de las reformas constitucionales del 2015, que dieron origen al Sistema Nacional Anticorrupción, aquellas leyes federales que se establecieron, aquel sistema coordinado de leyes locales, donde cada congreso local aprobó su sistema de leyes, 8 leyes, se considera el mejor sistema evaluado, el mejor sistema legal evaluado de estos países de América Latina, pero contrasta mucho la legislación con la calificación que obtienen las autoridades y que obtiene la implementación propiamente de aquellas disposiciones jurídicas. 483 en implementación y 3.5 en autoridad. Cabe hacer aquí la aclaración de que ha habido importantes avances, por ejemplo, en el diseño de la Política Nacional Anticorrupción. Derivado del Sistema Nacional Anticorrupción, hay un documento muy robusto que comentaba el contador Gerardo Lozano. Es digno de estudiarse, de analizarse desde el punto de vista académico, de cómo se definió la Política Nacional Anticorrupción. Y también la publicación recientemente, el mes pasado, de los indicadores en materia de la Política Nacional Anticorrupción. Eso es un esfuerzo titánico, es un esfuerzo muy importante de componentes integrantes del Sistema Nacional Anticorrupción. Me parece que son avances significativos en la materia que le corresponde a determinadas áreas del sistema, pero que veíamos hay cosas importantes que evaluar, prácticamente hablando de fiscalización. En una encuesta que se hacía hace un año a través de un medio de comunicación de un periodista, decía, ¿piensa usted que en la 4T ya se acabó la corrupción? Y prácticamente el 96% de las personas decía que no. Ahora, en el año 2022, uno de los mecanismos que supuestamente la administración reconocía como un medio que iba a mejorar las condiciones en materia de corrupción fue, por un lado, la creación de una cartilla moral que recogía planteamientos y principios de un autor del siglo pasado, Alfonso Reyes, en materia de ética, pero también el establecimiento del Código de Ética de la Administración Pública Federal. Este Código de Ética, que es muy curioso, pero en algunos ejemplares se le identifica como el Código de Ética de la Administración Pública Federal y en otros como el Código de Ética de las Personas Servidoras Públicas del Gobierno Federal. Es el mismo contenido, pero en algunos documentos se llama de esta forma y en otros se llama Código de Ética de la Administración Pública Federal. Tiene un componente, una estructura basada en 8 principios del servidor público, en 4 valores que se desprenden de esos 8 principios, en 8 compromisos del servicio público y en 11 reglas de integridad. Está armonizado de esa forma. Primero los principios, se desprenden los valores, se asumen los compromisos y se establecen y definen reglas de integridad. El artículo primero habla de la aplicación y obligatoriedad que tiene este código de ética. Aplica para todos los servidores públicos de cualquier nivel jerárquico, personal de base y sindicalizado, y su incumplimiento será objeto de denuncia. Aquí hay que puntualizar. Su incumplimiento será objeto de denuncia. El artículo número 2 establece que el objeto de este código es establecer principios, valores, reglas de integridad y compromisos para propiciar ambientes laborales adecuados, fomentar su actuación ética y responsable y erradicar conductas que representen actos de corrupción. El artículo 6 habla de uno de los principios,
que es el principio de legalidad. Deben conocer y aplicar las normas que rigen sus funciones. Y respecto de este artículo, es relevante comentar que en el marco de la declaratoria o la suspensión o la falta de declaración de la constitucionalidad de la reforma eléctrica que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación en abril de 2022, el presidente abiertamente dijo: no me vengan con ese cuento de que la ley es la ley. Alguien que tiene que ser el primer responsable de promover el Estado de Derecho, de promover el cumplimiento de la Constitución, de promover el cumplimiento de las leyes, asevera esto de esta forma en ese ejercicio de comunicación que es la conferencia matutina. No me parece que sea una cuestión menor, por el contrario, me parece una cuestión grave, porque si uno lee el texto de su reforma eléctrica o de la reforma eléctrica propuesta y lo compara con lo que en la materia dice la Constitución, pues encontramos completamente claro que lo que dice esa propuesta legal es contrario a lo que dice la Constitución y que por lo tanto un tribunal constitucional encargado de hacer valer la Constitución no puede convalidar. Su función es proteger, tutelar los principios constitucionales. Y por lo tanto no puede aprobar o no puede declarar constitucional algo que no lo es. Luego entonces, el considerar que violar una disposición constitucional o ya después una constitución legal, porque no se comparte, porque no se está de acuerdo con lo que establece la disposición, es lo adecuado, es francamente echar por la borda la idea que debemos tener todos de que la ley, aunque no esté yo de acuerdo con ella, me compete aplicarla, me compete ser sujeto de ella. En febrero del 24, ayer hizo 8 días, respecto de una intervención de una periodista en este mismo ejercicio de comunicación que son las mañaneras. El presidente afirmó: por encima de esa ley está mi autoridad moral y política, haciendo referencia a la ley de transparencia. Lo haría otra vez hablando de que volvería a publicar un teléfono considerado como información personal, porque por encima de la ley está la dignidad del presidente de México. Alguien que protesta cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen y que de manera reiterada en su actuación y en sus dichos le parece francamente algo común la ligereza de decir que, que él está por encima de la ley o que ¿cuál ley? Si es un cuento. Me parece que es francamente algo no solo riesgoso, no solo peligroso, porque ¿cuál ley vamos a cumplir? La ley que yo quiera, la ley que me guste, la ley que me acomoda, la ley que... ¿O cuál ley voy a seguir? Estoy hablando aquí de un código de ética establecido por este gobierno para inhibir actos de corrupción, porque la ley tiene que ver con la corrupción, porque la ausencia del Estado de Derecho tiene que ver con la corrupción, porque abiertamente decir que está alguien por encima de la ley es igualmente abiertamente un acto de corrupción. Este mismo artículo en la fracción segunda dice que está prohibido
realizar actos de proselitismo durante los periodos restringidos por las autoridades electorales. Ayer, 1 de marzo, dieron inicio las campañas para llevar a cabo la elección presidencial el 2 de junio. Sin embargo, el proceso de pre-campaña y de pre-pre-campaña, tal vez no nos acordemos, pero comenzó en junio de 2022, en un evento en Toluca, en el que prácticamente se asumieron, se destaparon lo que en aquel momento se llamó las corcholatas, y que después siguió en Coahuila el 26 de junio, también con un evento similar. Esto está prohibido por la legislación en materia electoral, pero también por su código de ética. Ahí lo dice. Y fue un código de ética establecido por la administración. Eso sin considerar que el uso reiterado de sistemas de comunicación o de medios de comunicación que ejerce el presidente de manera diaria también tiene que ver con actividades de proselitismo. El mismo presidente lo asume y lo dice, lo reitera, que están violando, por supuesto, esas leyes. También está la Ley General de Equilibrio Ecológico, que habla específicamente de la evaluación de impacto ambiental que tiene que hacerse de obras que lleva a cabo el gobierno federal, que deben contar con la autorización previa para ello. Prácticamente las obras emblemáticas de este gobierno se crearon sin contar al momento de iniciar su ejecución con esas evaluaciones de impacto ambiental. Se pasó por encima de la ley un requisito que preveía esa obligación. Específicamente, las fracciones 1 y 2 hablan de que esa evaluación aplica a vías generales de comunicación y a industrias del petróleo. El artículo 41 de la Constitución establece, artículo 41 constitucional, establece que durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental. Diario se hace propaganda gubernamental. Diario, desde el 1 de diciembre de 2018, se lleva a cabo propaganda gubernamental y nunca se ha cumplido esta restricción establecida en la Constitución. Todavía la semana pasada, me parece que el jueves, el presidente decía, voy a preguntarle al INE qué es lo que puedo decir y qué es lo que no puedo decir. Después de 5 años de gobierno, resulta que un funcionario no conoce las leyes que le aplican. ¿Eso es grave o una muestra de cinismo sin límite? La Corte Interamericana de Derechos Humanos señala que las autoridades gozan de libertad de expresión. Y esto es relevante porque no solo en el caso de México, pero en varios países los presidentes, los titulares del Ejecutivo, asumen que decir lo que dicen es al amparo de su derecho a la libertad de expresión, que ellos tienen derecho a la libertad de expresión. Pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos señala que esas autoridades son responsables de sus dichos que en tanto detentan la calidad de garantes de otros derechos. Es decir, deben decir lo que dicen con la limitación que tienen en el respeto de los derechos de otros. Porque de manera frecuente el ejercicio de su libertad de expresión lleva a colocar en peligro los derechos de la población, específicamente de los periodistas. Por lo tanto, es evidente que se configura un abuso en el derecho de la libertad de expresión.
Y además agrega, ello se agudiza cuando las declaraciones públicas de funcionarios o funcionarias del Estado manipulan los hechos y se emiten en contextos de fuerte convulsión social. Entonces, el presidente tiene libertad de expresión, sí, pero no la puede ejercer de manera desproporcional, no la puede ejercer en medios del Estado, no la puede ejercer bajo el hecho de embestirse propiamente como el presidente y como lo hace, y menos si tiende a la manipulación tanto de los hechos o a emitirse en contextos de una fuerte convulsión social. Entonces, en esa evaluación de la libertad del derecho de expresión, encontramos que esa libre manifestación de las ideas que tiene una autoridad no se equipara, no es comparable con el que tiene el común de la población. Y entre las personas particulares, hablando, por ejemplo, de los periodistas, gozan de una amplia protección a cualquier discurso y podemos ser sumamente mordaces, críticas y hasta ofensivas. Las autoridades deben sujetarse al escrutinio público por la naturaleza de su cargo. Ayer, hace 8 días, el presidente decía, los periodistas se consideran una casta divina, se consideran intocables. No es comparable el ejercicio de comunicación que lleva a cabo una autoridad con la tutela que debe tener la libre manifestación de las ideas de un periodista. Ello incluye lo que declaran. No pueden simplemente hablar y decir cualquier cosa que confunda a la población o lesione derechos. Y se refiere a las características que debe tener esa libertad de expresión de una autoridad pública. No pueden simplemente hablar y decir cualquier cosa que confunda a la población o lesione derechos. A propósito de lo que estuvo pasando a partir de esos eventos el viernes anterior, Jesús Ortega, un político de izquierda, señaló: el ejercicio del derecho a la libertad de una persona tiene límite de respeto de los derechos de los demás. En eso consiste la razón de la existencia del Estado y es el fundamento de la convivencia civilizada de las sociedades. Me parece entonces que la conjunción de todos estos elementos que tienen que ver con la falta de responsabilidades de las autoridades encargadas de hacer algo, el exceso de la acumulación de poder por parte del titular del Ejecutivo, la falta de sensibilidad, la apatía por parte de la sociedad, son muy malos ingredientes que llevan al estado de las cosas en el que estamos. Y que seguramente no va a ser muy bueno el lugar a donde nos van a llevar. Porque precisamente si padecemos una circunstancia, los que estamos aquí y que nacimos en los años 70, 80, podemos ubicar un México distinto, un México donde las cosas no eran como están pasando ahora, donde no se veía lo que estamos viendo hoy casi de manera normalizada. De todos depende que las cosas cambien, pero para eso tenemos que elevar necesariamente nuestro nivel de conciencia. Quiero yo agradecer mucho la asistencia el día de hoy de ustedes. Quiero agradecer mucho, reiterar mi agradecimiento a la invitación al contador Gerardo Lozano y a la contadora Laura Villaseñor. Y por supuesto que estoy atento a sus comentarios, a sus preguntas. Licenciado Enrique, muchísimas gracias. No, gracias a ti,
estimado doctorante Héctor Torres. ¿Alguna pregunta con respecto al tema que nos comentó el doctorante Torres, de las personas que están conectadas el día de hoy? Fíjate que Marco Romero hizo primero, bueno, te felicita Héctor por tu exposición. Y aquí en el chat, Enrique pregunta, ¿qué conclusión extraes de diría yo, vasta información que muestras en tus láminas con relación a la operación del Sistema Nacional Anticorrupción a más de 7 años de funcionamiento? ¿Cuál es su impacto en el combate a la corrupción? Esa pregunta me parece muy pertinente porque a pesar de que el sistema nace en el año 2015 con la reforma constitucional, en realidad da un plazo de 3 años para que cada estado tenga ya su sistema local de normas en materia anticorrupción. De tal manera que hasta 2018 es cuando se entendió que todo el sistema estaba completo o armonizado, por lo menos en la parte de su legislación. No podemos hablar entonces de que el sistema comenzó ahí prácticamente a funcionar. Sin embargo, en el año 2019, cuando cambia el gobierno, comienza a deteriorarse lo que yo llamo, comienzan a colonizarse a diversos componentes del sistema. Comienza a alentarse la forma de trabajar del sistema. Se dejan de nombrar a comisionados. Recordamos que el año pasado, por ejemplo, el INAI, que de 7 comisionados tenía solamente 5, y al término del periodo de funciones de uno de ellos, en abril del 2023, queda solamente con 4. Y francamente, para muchos, eso fue la inoperancia del sistema, y así se llevó varios meses, hasta que la Suprema Corte determinó que era posible llevar a cabo la determinación de algunos asuntos, aún con ese número de comisionados. Entonces, me parece que cuando el sistema tendría que haber empezado a funcionar, es el momento en que también se empieza a atacar presupuestal, operativa y filtrando a personas dentro de los componentes del sistema que han evitado que lleve a cabo las funciones como estaban previstas originalmente. Reitero, me parece que ha habido avances en la definición de la política nacional anticorrupción, la difusión ya, la publicación de los criterios de evaluación de esa política nacional. De verdad que son trabajos monumentales. Si tienen la oportunidad de revisarlos, el nivel de especificidad establecido ahí, el nivel técnico que se llevó, me imagino que fue un trabajo realmente arduo, pero me parece que, por otro lado, ver los resultados que ha habido en materia de fiscalización son poco alentadores. Entonces, ha habido, me parece, luces y sombras en ese sentido. Es cuanto, contador. Gracias, Enrique. Hay una pregunta en el chat de Patricia Pérez Romero, quien también te felicita, sí, al igual que Graciela Cámara y Mónica González, te felicitan, Héctor, por tu espléndida exposición, muy documentada, agradecemos esto. Patricia Pérez Romero te pregunta, ¿qué podemos hacer para cambiar esta tendencia tan triste y grave? Mire, les comentaba yo que desde hace 10 años trato de abordar estos temas
y a donde sea que me inviten a platicar de ellos, pues ahí estamos. Traté de formar dentro del Colegio de Contadores Públicos, y me parece que con éxito, a un grupo en ese momento de jóvenes contadores, jóvenes colegas, que me acompañaron y que incluso ya fueron ellos por su cuenta a universidades, a instituciones de educación media superior, a hablar precisamente de la corrupción en un tono y en un enfoque más extendido, de ver cómo eso repercute en cosas que vemos como normales y que hacemos de manera prácticamente normal. Y que no nos preguntamos por qué las cosas funcionan de la manera en cómo lo hacen. Me parece que de aquel tiempo a que se ha seguido haciendo, ha sido exitoso, pero esos, podemos llamarlos microesfuerzos, pues requieren reproducirse, requieren amplificarse, requieren hacerse de manera sistemática para poder generar un cambio a nivel macro. En otro sentido, me parece que políticamente ver el resultado que ha habido en esta evaluación en los últimos prácticamente 30 años, nos habla de que las autoridades, del color que sean, no han sido sensibles al problema. Sin embargo, me parece que este es el momento, en esta coyuntura, en el que debemos de exigirles, en el que debemos de evaluar y partir de esa evaluación de cuál es el compromiso respecto de lo que está sucediendo. Y francamente, ver que alguien diga que no hay corrupción, ver que alguien diga, a pesar de que ha habido ejercicios periodísticos que hablan de lo contrario, y que de la misma forma se ofrezca continuidad, pues me parece, como decía yo en la exposición, que la continuidad de eso nos va a llevar a un Estado mucho más deficiente del Estado de Derecho, que cada vez nos está afectando más. Ustedes pueden ver, hace 6 años teníamos una percepción, una idea de inseguridad, de la misma corrupción y de la salud. Hoy, en esas mismas tres cosas, yo no puedo decir que las cosas estén mejor. Y lamentablemente nos ofrecen continuidad en esas circunstancias. Entonces me parece que los esfuerzos tienen que ir desde lo individual, sumando esos microesfuerzos y en lo general procurando que este sea un tema de la agenda pública, que este sea un tema que realmente refleje, será reflejado en políticas y orientaciones de las propuestas electorales, no solo de la presidencia, de diputados, de alcaldes, porque de otra forma las cosas se van a descomponer cada vez más. Gracias. Gracias, Héctor. Me gustaría abonar esta pregunta, porque finalmente el Observatorio del Sistema Nacional de Anticorrupción se ha sumado desde 2017 al combate a la corrupción. Y coincido contigo, son microesfuerzos. Yo creo que la unión hace la fuerza. Eh, a mí me dio mucho gusto, Héctor, cuando te incorporaste a este observatorio. ¿Qué hay que hacer? Levantar la voz. Yo que estoy, y seguramente muchos de ustedes estamos en chats, yo diría que vivimos la cultura de la queja, ¿no? Es decir, todo el mundo se queja de la corrupción, estamos llenos de memes, pero cuando ya pides esfuerzos personales para contribuir, digamos, como lo ha hecho el observatorio en posicionamientos o en hacer estudios o análisis, entonces ya la gente se echa para atrás. El combate a la corrupción es responsabilidad de todos, no nada más de unos cuantos. Hay quienes nos ha tocado quizá tener liderazgos en instituciones como esta. Yo levanto la voz a través
de los artículos que escribo quincenalmente en el Universal. El OSNA pues se incorporó a la red de participación de organizaciones ciudadanas que combaten la corrupción. Yo los invito, ¿sí?, a sumarse a estos esfuerzos, a que estos microesfuerzos se conviertan en esfuerzos que sean más visibles. El combate a la corrupción también se vuelve solitario, lo digo, se asumen riesgos. Cuando uno levanta la voz, sí, bueno, pues hay personas que evidentemente pues no les gustan los señalamientos que se están haciendo. Yo en lo personal, Héctor, coincido contigo en tu muy documentada presentación. En lo personal, yo veo el combate a la corrupción como una bonita escenografía, así nos quieren decir. En el discurso parece que efectivamente están haciendo muchas cosas. Cuando ya aterrizas a los números, cuando ves los indicadores que ampliamente tú nos compartiste, la realidad es que no está sucediendo nada, y no decir que este régimen sea más corrupto. Hemos tenido corrupción durante muchos años de las administraciones públicas. Por eso yo también invitaría a quienes nos estén escuchando y se quieran incorporar al observatorio, que por favor que se acerquen, pero con ese ánimo de colaborar y de participar. ¿Sí? Muchísimas gracias, Héctor. Una pregunta que es para ti. Permíteme nada más aquí, porque se mueve esto. Dame un segundo. Aquí dice, es una pregunta de Eric Ramírez Rosas. Buenos días. Antes que nada, se me hizo excelente esta plática. Qué bueno, Eric. Ese es el propósito también del observatorio, generar estos espacios. Sí, coincido contigo, extraordinaria plática y muy completa. Te pregunta, me gustaría saber qué lo motivó a investigar y generar experiencia acerca de este tema. Pues inicialmente el hecho de ver que las cosas en nuestro país, en mi país, no estaban de la mejor forma. Por razones académicas, hace ya varios años, comencé yo a investigar sobre cuestiones de ética profesional. Comencé a documentar, comencé a escribir incluso, y llegó un punto donde pasé esa línea de ética profesional para darme cuenta de otros fenómenos que tocaban ya parte de la administración pública y que tenían que ver con la corrupción. Y me pareció entonces que el espectro de lo que yo podía hacer iba más allá de la ética profesional, y comencé entonces a investigar, a revisar información en materia de combate a la corrupción. Porque muchos piensan, la mayoría de la gente piensa que la corrupción es un fenómeno que atañe solamente a la administración pública. Pero cuando nos damos cuenta que en un contexto más amplio la corrupción es precisamente el romper algo que debe ser de una forma, nos damos cuenta que como parte de la sociedad, como ciudadanos, es común que hagamos cosas que rompen la forma en que tendrían que ser las cosas. Y entonces empieza una serie y una dinámica de circunstancias donde todos padecemos de todos. Y eso atenta a la convivencia social. Entonces, por eso decía que la corrupción en un sentido muy amplio ha sido el detonante para que las cosas estén como están, porque se ha vulnerado el estado de las normas, el estado de las reglas que tendrían que servirnos para permitir la convivencia que tenemos como ciudadanos, como sociedad. Por eso es muy Gracias. importante entender Perdón, esta parte. Adelante, conductor. perdón. Se me había quedado una pregunta aquí, y en respeto a quien la hizo, Cristian Zúñiga, dice, en cuestión de transparencia y corrupción, ¿cómo afecta el recorte presupuestal a las instituciones públicas? Pues es evidente que mientras más limitaciones tengan de recursos los órganos encargados de cualquier función,
esa función cada vez se verá más disminuida. Vemos, por ejemplo, en muchas áreas de la administración pública, en muchas, que se quejan de no tener insumos elementales para llevar a cabo la función. ¿Qué deteriora eso? Propiamente lo que llevan a cabo hacia la sociedad. Está limitado, está cada vez más descompuesto, y eso se refleja en que no llevan a cabo su función básica y elemental, cualquiera que sea, dentro de la administración. Vemos, hay una gráfica que no incluí en la presentación, pero el año pasado hubo una disminución, por ejemplo, del 41% de integrantes de los órganos internos de control. Es decir, el 41% de personal de los órganos internos de control se redujo de 2021 a 2022. Gracias, Pedro. Gracias. Gracias, Héctor. Aquí hay, bueno, siguen llegando las felicitaciones. Te debe dar mucho gusto. Te felicita también José Manuel Gutiérrez Jubera, buen amigo y asociado de Losna. Aquí hay una pregunta que hace Francisco. Buenos días. Bueno, te felicita una excelente presentación del contador Torres, muy orgulloso de decir que fui alumno suyo. No tengo aquí el apellido, dice Francisco, está en un iPhone. Mi pregunta es la siguiente, dice Francisco. ¿Cómo podría implementarse un enfoque integral y efectivo para combatir la corrupción en México, considerando las raíces sistémicas del problema, la participación ciudadana y la necesidad de reformas institucionales? Me parece que ese enfoque sistémico está reflejado en el Sistema Nacional Anticorrupción, pero cada uno de los componentes que tiene el sistema tendrían que abonar en la parte que les corresponde para que funcionara. A nivel mundial existen dos modelos. Un modelo de una organización, de un ente único que hace frente a todas las funciones, y un modelo de sistema como tenemos en México. Podemos hablar de que durante muchos años en México hubo un ente con atribuciones para llevar a cabo acciones de fiscalización. No funcionó ese sistema, o por lo menos no como estaba planteado. Llegamos a un sistema, pero reitero, prácticamente en el momento en que tendría que comenzar a operar, se comienza a vulnerar a los diferentes componentes. Entonces, esa evaluación que hace Roger Longfield sobre el sistema legal anticorrupción en México, me parece que refleja que es un sistema, en teoría, como dice el contador Gerardo, bueno, con buenas definiciones y precisiones legales, con un andamiaje muy robusto, pero que lo que falta es una auténtica determinación, una auténtica coordinación, y que cada parte del sistema entienda su función. Eso desde el punto de vista de la administración pública, que exista voluntad política para llevar a cabo las funciones, y que no sea la política la que dicte las funciones que se hacen o se dejan de hacer. Y por parte de la sociedad civil, por parte de nosotros, esfuerzos como este en el observatorio, o ejercicios en lo individual, tienen que llevarnos a esa idea, a esa pretensión de que todos podemos ser parte de la solución, en lugar de todos permitir que siga aumentando el problema. Desde cuestiones que podemos hacer cambiar en nuestra dinámica diaria, hasta ser parte de esfuerzos organizados como este, en el OSNA, donde sí entremos a hacer las cosas que tenemos que hacer. Porque más allá de quejarnos, pues hay que entrarle a hacer cosas entre todos. Gracias, Francisco. Muchas Muy gracias, bien. estimado Héctor. Bueno, tenemos muchas preguntas. Se les da las gracias a todos los que estuvieron presentes en esta magnífica presentación, y más adelante se les va a permitir, más bien se les va a dejar la liga para aquellos que quieran formar parte del OSNA. Como lo decía nuestro presidente hace rato, pues andamos en redes sociales, ¿sí?
más conocidas. Quisiera, antes de terminar, Enrique, tenemos un reconocimiento aquí para Héctor. Si pudiera subirlo a Éter. A ver. Si nos haces el favor de leerlo, Éter, por favor. Bueno, lo leo yo. El Observatorio del Sistema Nacional Anticorrupción otorga la presente constancia al maestro Héctor Torres Sánchez por la impartición de la conferencia Corrupción en México, el punto de no retorno, marzo 2 de 2024. Muchas gracias, Héctor. Te lo voy a hacer llegar para que, bueno, pues sea parte de tus importantes reconocimientos. Y también no sé si nos puedan compartir los datos de nuestras redes. Por ahí Rogelio Santillán levantó la mano, no sé si... Sí, adelante, Roger. A ver. Perdón. Yo quisiera, felicitarlo por este buen acopio de información, ¿no? La verdad es que ahí nuestro expositor trae hilvanado todo este asunto para analizarlo. Yo quisiera preguntarte, hoy, esa tablita extraída desde el 95, en el cual nace la evaluación a la fecha, pues en ese análisis que ahí se plasma y que tú le has seguido con mayor detenimiento, podemos, no sé, podemos decir que estamos igual de manera práctica. Prácticamente sí. Que la corrupción no es de hoy ni de ayer, sino es desde entonces. Efectivamente, y que no ha habido mejoras. Sí, hay dos picos donde la calificación se mejoró, que fue cuando en el año en que se creó el entonces IFAI, y en el año 2015 cuando se dio origen a la reforma para crear el Sistema Nacional Anticorrupción. Pero realmente me parece que fueron picos producto de esas creaciones, pero que la tendencia no fue mejorando porque, como en el caso del Sistema Nacional Anticorrupción, los resultados de ese sistema no han sido los que se esperaban. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Héctor. Enrique. A la orden, mi estimado presidente. Cerramos el evento. Yo creo que adelante. No, pues nuevamente doy las gracias a todos. Ya están aquí en nuestras redes sociales para, repito, los que se quieran incorporar. Y estamos, como nos decía nuestro presidente, somos una organización civil no partidista y estamos luchando, ¿sí?, contra la corrupción a través de redes y a través de las organizaciones civiles. Por mi parte es todo, estimado Gerardo. Gracias. Gracias, Igualmente, bueno, pues agradecerte, Héctor. Yo conozco el tiempo que hay que invertirle a una presentación como la que tú nos acabas de hacer. El acopio de información impresionante, muy bien documentada. No puedo más que agradecerte a nombre del observatorio, a nombre mío en lo personal, todo este esfuerzo y agradecerles a todos los que estuvieron conectados en esta mañana. Espero que esta plática pues, les haya servido para que podamos ubicarnos muy bien qué es lo que está sucediendo en este país en materia de combate a la corrupción. Les agradezco a todos su presencia, que tengan un muy buen fin de semana y con esto cerramos nuestra sesión. Héctor, un abrazo, muy agradecido contigo. Muchísimas gracias a todos.